Seguir con otros temas, entre ellos el lavado de manos, que lo hemos dicho. Bueno, pero los adultos mayores son el mayor grupo de riesgo para contraer el coronavirus. Eso siempre es lo que se ha dicho desde el principio. Sin embargo, también preocupa el contagio en niños, generalmente ellos como vectores. En Chile, 108 menores de hasta los 14 años están contagiados con COVID-19. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el infectólogo pediátrico de la clínica alemana Jean-Paul Wilhelm. Doctor, buenos días, muchas gracias por este contacto. Buenos días, Carolina. Comenzar de inmediato, ¿cuál es la principal sintomatología que tienen los niños y el cuadro de COVID-19 que hacen? En los niños es muy parecido a los adultos en el sentido que tienen fiebre, tienen tos y algunos pueden tener dificultad respiratoria. Pero la mayoría de los niños hacen un cuadro asintomático. Menos del 50% de los niños hacen un cuadro con estos síntomas. Cuando pensamos en esta sintomatología y en los casos que tenemos en nuestro país, recién mencionábamos... Se cortó la comunicación. A ver si nos... La comunicación. Ahí los estamos solucionando, doctor, no se preocupe. Y le comentaba, entre los casos que tenemos en nuestro país, del total, son 60 niños que están con COVID-19, menores de 10 años, 224 menores de 19 años y entre los 0 y los 4 años, 28. De hecho, hay una menor que se informó durante la jornada de ayer de 1 año y medio que estaría hospitalizada en el sector de San Felipe con coronavirus. Ahora bien, se ha aclarado la situación de esta niña. No necesariamente se hospitaliza por la gravedad de la sintomatología, sino que principalmente por la situación familiar en la que ella vive. Su familia está en condiciones de hacinamiento, de mayor riesgo, con lo cual la hospitalización de esta menor se requirió principalmente por esas características. Doctor, entonces la diferencia de la sintomatología de los más chiquititos respecto de los menores de 19 años que también están contados como algunas de las víctimas que están infectadas en nuestro país, ¿son muy distintos? Ya, en los niños pequeños, como les decía antes de que se cortara la comunicación, es que la mayoría hacen cuadros asintomáticos. Lo que pasa es que en los niños pequeños, en los niños menores de 1 año, hay que estar muy atento a la dificultad respiratoria porque esos cuadros se pueden complicar rápidamente. Doctor, en Estados Unidos está el caso de una guaguita de 1 mes y medio que finalmente muere. Dicen en Connecticut la víctima fatal más chiquitita, menor del COVID-19 probablemente a nivel mundial. Para los más chicos, para aquellas personas que estén por dar a luz tal vez en los próximos días, ¿cuáles son las principales recomendaciones? Porque ahí claro que hay un temor muchísimo mayor. Sí, correcto. A ver, hasta ahora no ha habido evidencia de transmisión transplacentaria a través de la placenta de madre a hijo, y eso es tranquilizador. Por otro lado, tampoco ha habido evidencia de transmisión a través de leche materna, así que la recomendación de mantener la lactancia es muy importante. La lactancia es protectora. Y en los niños pequeños hay que estar atentos, igual que en otros cuadros respiratorios, fiebre, dificultad respiratoria y que dejen de alimentarse, ¿ya? Esas son indicaciones para consultar en forma inmediata. Ahora, en Estados Unidos ha habido aproximadamente 3.000 casos en niños y 3 muertes en niños. Eso es 0,1% de los casos, ¿ya? Es muy rara la mortalidad en niños. Habitualmente hacen un cuadro mucho más benigno que los adultos. Doctor, ¿qué pasa con aquellos menores que tengan enfermedades de base? Y con esto, principalmente en nuestro país, entiendo la preocupación es la obesidad. Sí, aparte de la obesidad, los niños inmunodeficientes, los niños que tengan cardiopatías congénitas, los niños que tienen asma están en mayor riesgo, ¿no? Esos son los grupos que deberíamos tener mayor cuidado. En hogares donde la familia vive y hay familia extendida, me refiero a abuelos, menores, ¿deberían mantenerse de frentón alejados los niños de sus abuelos, no necesariamente si han estado en cuarentena desde que, por ejemplo, se suspendieron las clases? Correcto, si han estado en cuarentena como grupo familiar no es riesgo que estén juntos, pero si han estado separados, ¿ya? Y como dije anteriormente, muchos de estos niños pueden tener un cuadro asintomático, no se recomienda el contacto con los adultos mayores, ¿ya? Los adultos mayores son el grupo de principal riesgo. Doctor, cuando vemos que la próxima semana deberían instaurarse las vacaciones de invierno y después de eso la autoridad ha hablado de que el retorno a clases debería ser el 27 de abril, ¿le parece que es la mejor medida y el mejor calendario a seguir pensando en que supuestamente el pic de esta enfermedad debería coincidir más o menos con esas fechas?
Bueno, esto es súper dinámico y va a haber que ir viendo qué va pasando con los casos semana a semana. Y lo otro, bueno, eso es la posición de la autoridad sanitaria y yo creo que como país tenemos que cuadrarnos detrás de la autoridad sanitaria, pero esa decisión puede que cambie según lo que vaya ocurriendo con la epidemiología del COVID-19. Doctor, como pediatra, ¿cuál es la mejor forma para poder explicarle a los niños, sobre todo los tal vez más chicos que no terminan de entender lo que está ocurriendo, las medidas de resguardo que se están tomando, el lavado constante de manos, el uso de mascarillas si es que es necesario que tengan que salir? Recordemos que lo ideal es que vaya solamente un miembro de la familia a hacer las compras, por ejemplo. ¿Cuál es la mejor forma? ¿Un libro? ¿Un video? Ya, lo primero es que, bueno, explicarle con el lenguaje que ellos puedan entender la situación. Lo otro, hacer muy lúdico las cosas que uno hace, el lavado de manos, la puesta de mascarillas. Se puede convertir esto en una especie de juego que ellos lo entiendan. Y después las salidas, sí, obviamente tienen que salir solamente los adultos, salir de a uno, ¿no? Y para entretenerlos en la casa, bueno, hay varias medidas dependiendo de la edad, ¿no? Desde juegos como Legos, lectura, hasta los tablets que lamentablemente como pediatras no lo deberíamos recomendar, pero en estas circunstancias ayudan bastante. Bueno, y justamente en el otro lado, ¿qué pasa con aquellos que lo están pasando muy mal, que están muy angustiados producto de lo que está pasando, que tal vez sus padres trabajan en el sector de la salud y tienen más miedo todavía? ¿Cómo tratar de calmarlos? Bueno, de nuevo, yo creo que es explicar la situación, ¿ya? Explicar que los riesgos son bajos, dónde se concentra la enfermedad, ¿ya? Qué grupos de edad, que probablemente sus padres están tomando todas las medidas de resguardo, que probablemente no se van a infectar, y que la enfermedad, bueno, tiene una baja mortalidad. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista. Muy buenos días. Muchas gracias, Carolina. Que esté muy bien.